¿Alguna vez has estado en un espacio liminal? Permíteme reformular la pregunta. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en un lugar liminal? Si cierras los ojos y te concentras, hoy podría ser el día. Esta noche te presento 2 historias de terror nada convencionales. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Me estaba gruñendo la panza, pero sabía que si comía algo pesado me iba a dar sueño. En carretera es más peligroso ir quedándose dormido que morirse de hambre. Estaba dejando atrás los límites de la ciudad. Era la última oportunidad para detenerme en algún sitio donde vendieran alimentos. Bajé la velocidad y puse la direccional, aunque no venía nadie atrás. Me orillé antes de la entrada de un McDonald's, dudando un poco porque no es la opción más saludable, pero era eso, o desayunar hasta que amaneciera. A esas horas ya no había nada más abierto en el camino. En el estacionamiento solo había un carro. Me estacioné en uno de los cajones más cercanos a la entrada. Hasta que me bajé, vi un letrero pegado en el cristal que decía que esa puerta estaba fuera de servicio y una flecha señalaba hacia la vuelta. Rodeé el edificio y empujé la puerta. El restaurante estaba vacío, salvo por una familia que estaba dividida. Los papás en el comedor y los hijos en el área de juegos. Los adultos ya estaban terminando, lo que significaba que se irían en cualquier momento. Este tipo de sucursales en la salida a carretera son puros lugares de paso. Nadie se queda a pasar el rato ahí, y menos a esa hora. Por la carretera pasaba un flujo continuo de carros, pero ninguno se frenaba a cenar. Ordené casi al azar porque de las 4 pantallas del menú, 2 estaban apagadas. El empleado que me atendió tenía cara de ya me quiero ir, pero me tocará estar toda la noche de pie. Me fui a sentar mientras preparaban lo mío. Elegí una mesa cerca de la puerta de servicio porque desde ahí alcanzaba a ver el estacionamiento. Eran unos 30 cajones iluminados por un solo poste de luz amarilla. Andaba ido, pensando en mis cosas, cuando algo afuera me hizo reaccionar. Mi carro no estaba donde lo había dejado. Estaba mucho más lejos de la puerta clausurada. Me levanté para cambiar el ángulo y entender bien cómo estaban acomodados los carros, y en eso caí en la cuenta de que ya se habían tardado demasiado con mi pedido, siendo yo el único cliente esperando comida. Fui a la barra, no había nadie, en la caja tampoco. Me asomé a la cocina y lo mismo. La estación de las papas fritas limpio, la mesa donde ensamblaban las hamburguesas impecable, casi como si fuera nueva. En las pantallas ya no estaba el menú. Había un fondo blanco con letras amarillas que decía: hoy cerramos a las 9 de la noche. Al fondo se veía el reloj digital de la cocina, de números rojos sobre fondo negro. Decía que eran las 53:12. Pensé si no sería 12:53, pero esa hora tampoco existe. Volté rápido al comedor y la familia ya no estaba. Dejaron las charolas con las envolturas y los restos de comida sobre la mesa,
y los tenis de los niños seguían tirados frente a la entrada del área de juegos. Escuché afuera cómo encendían un motor. Eran ellos, la familia, ya se iban. En cuanto se incorporaron a la carretera, la luz amarilla del poste del estacionamiento se apagó por completo. Me quedé solo en la penumbra. Por suerte había luz en el restaurante, aunque aparentemente estaba cerrado. Fui directo a la puerta por la que entré, pero tenía puesta una barra de cerrojo, una cadena gruesa y un candado. Estaban pasando muchas cosas raras al mismo tiempo. Si la cadena estaba puesta por dentro, tenía que haber otra salida o algún empleado al fondo. No entendía en qué momento se habían salido todos sin que yo me diera cuenta. Recorrí la cocina y unas oficinas que estaban abiertas. Busqué en los escritorios, en las repisas y en los archiveros para ver si encontraba una llave. Pero solo había papelería y promocionales. Regresé al comedor con la idea de romper algo para salir, pero no había nada suelto. Las mesas y las bancas estaban soldadas o atornilladas al piso. Los botes de basura, los despachadores de catsup y mostaza, todo estaba fijo. Busqué un servilletero de metal para aventárselo a la puerta de cristal y nada. No había nada a la mano. Todo estaba guardado o bajo llave. Vi el letrero de los baños a la tercera vuelta que le di al lugar. Pensé rápido que en los baños suele haber tragaluces o extractores que dan al exterior, pero ninguno de los dos tenía ventanas, solo el ruido del extractor que se encendía automáticamente al abrir la puerta. Pasando la zona de baños, el pasillo continuaba. Al fondo vi una especie de jardín en la oscuridad y sentí un alivio inmediato. El aire se sentía más húmedo. Pensé que de ahí iba a ser facilísimo saltarme hacia la calle. Al cruzar la entrada al invernadero, me topé con maceteros de concreto con plantas de hojas anchas que llegaban hasta el techo. De pronto se activó un aspersor y cayó una brisa fina sobre las hojas. Era un espacio raro, un comedor invernadero. Estaba repleto de esos muebles fijos de los 90, con los bancos de plástico redondos, moldeados con la cara de las hamburguesas de queso y los ojos saltones mirando hacia arriba. Toda la estructura del invernadero estaba hecha con paneles de acrílico ámbar transparente. La luz de las lámparas de la calle pasaba a través del plástico, dejando todo iluminado de un tono amarillo sucio. Ese acrílico se veía mucho más grueso y difícil de romper que un vidrio normal. Al recorrer los muros, no había puertas de emergencia ni ventanas al estacionamiento. Era un cajón completamente cerrado. Había alguien sentado en una de las mesas del fondo. Tenía la espalda recta, pegada a la banca, con un pie en el piso y el otro cruzado sobre la rodilla. La cabeza estaba ladeada y los brazos no se le veían por ningún lado. ¿Acercarme o no acercarme? Se me erizaron los vellos de los brazos cuando me di cuenta de que no era una persona, sino el mismísimo payaso Ronald. Era la estatua de fibra de vidrio que retiraron de todos los restaurantes después del accidente. Esta figura tenía una caja metálica incrustada en el pecho que funcionaba como bocina, y desde el hombro le salía un brazo de metal flexible con un micrófono cerca de la cara. Estaba prendido. De la bocina salía el ruido constante de la estática.
De repente, la voz del sonido del automac salió por esa bocina y me interrumpió los pensamientos. La voz me empezó a hacer preguntas: ¿qué sucursal era? Mi número de ticket, mi nombre, mi edad. Todo para terminar diciéndome con una voz plana que todos los empleados tenían una llave, que incluso la figura tenía una llave. Me fijé y efectivamente el payaso tenía la llave. La mano de la estatua se movió. Era lo único que no se veía rígido. Una mano blanda con un guante blanco gastado. Entre sus dedos índice y pulgar sostenía una llave reluciente, gruesa y dorada, cuya cabeza tenía la forma de los dos arcos de la M. Intenté jalarla, pero la mano hacía fuerza. Había resistencia, como si hubiera alguien metido dentro de la fibra de vidrio. Esto tenía que ser una pesadilla, o me había quedado dormido al volante. Seguí jalando hasta que la mano abrió la palma y la soltó. Sentí un alivio tan grande que hasta me volvió a dar hambre. Recordé haber visto una bolsa de papel en la barra de la cocina cuando estuve buscando. Tenía que ser la orden que nunca me entregaron. Fui por ella antes de irme a la puerta. No quería salir con el estómago vacío. En ese momento hasta me sentí tranquilo, como si todo hubiera sido una confusión. Iba delirando, tratando de no pensar en lo absurdo que era haberme quedado encerrado sin darme cuenta. Nada tenía sentido. Saqué la hamburguesa de la envoltura de papel y era de plástico duro, falsa, una réplica como las que usan de exhibición. Las papas parecían juguete de goma para perro y el refresco era un bloque sólido de plástico con una pantalla de calculadora arriba. Pensé, si me maté en la carretera y estoy muerto, esto tiene que ser el limbo. Pero no encajaba, todavía sentía el peso de mi cuerpo, tenía frío, recordaba perfectamente el camino y cómo había entrado ahí. La peor sensación me vino cuando volteé hacia atrás. El comedor ahora se veía enorme, mucho más grande que cuando entré. Filas infinitas de mesas, bancos, botes de basura y pasillos larguísimos. Había una estación de condimentos cada 7 mesas, repitiéndose en un patrón que se perdía a lo lejos, donde apenas se alcanzaba a ver un letrero verde de salida. Caminé hacia allá, pero esos letreros no daban a la calle, sino a la entrada del área de juegos. Al pie de la estructura de plástico había un cerro de zapatos de niña y otro de zapatos de niño. Todos los de niña eran exactamente del mismo modelo y tamaño, y los de niño también. Me quedé parado ahí como 20 minutos pensando qué hacer. Ya no tenía nada que perder, esta era mi nueva realidad. Subí por unas escaleras de lona agarrándome de una cuerda redonda. Subí tanto que las mesas de abajo empezaron a verse chiquitas. Desde arriba se alcanzaba a ver la alberca de pelotas. Pensé en saltar para ver si al impactar me despertaba de este sueño, o si de verdad me había quedado atrapado en uno de esos espacios liminales de los que se habla tanto en internet. Fallas en el tiempo y el espacio que cada vez son más comunes en nuestra vida diaria. Llegué a la boca de un tobogán amarillo, me impulsé y me dejé caer. El recorrido dentro del tubo intercalaba tramos de luz amarilla con tramos de pura oscuridad. Tardé muchísimo en llegar abajo.
En el último tramo agarré un montón de velocidad y salí disparado por la boca del tubo hacia un sol fuertísimo y cegador. Estuve como 5 minutos sin poder abrir bien los ojos, pero por suerte estaba en el exterior. La luz me encandilaba tanto que me dolía. Sentí que una persona se ponía a mi lado e intentaba ayudarme a levantar, pero yo nomás entrecerraba los párpados sin poder enfocar. Hasta que a fuerza de parpadear fui recuperando la vista. Estaba tirado en el pavimento del estacionamiento y ya era pleno día. Busqué mi carro y el cajón estaba vacío. Lo único que había era un pedazo de papel pegado en un tubo enfrente del lugar donde me había estacionado. Era una nota de libreta escrita por el encargado del restaurante. Decía que se habían llevado el coche con la grúa porque llevaba 4 días ahí abandonado. Pero no fueron 4 días los que pasaron mientras estuve atrapado. Después me enteré de que en realidad estuve desaparecido 6 días enteros. El celular lo perdí adentro, quién sabe dónde. Supongo que de haber tenido señal habrían entrado miles de llamadas perdidas. Nunca lo recuperé, no sé en qué punto del recorrido se me cayó. Llegando a mi casa me recibieron entre alivio y lágrimas. Todo ese tiempo pensaron que me había matado en la carretera o que me habían levantado. Obviamente intenté contarles lo que me había pasado, pero nadie me creyó una sola palabra. Pensaban que estaba inventando una historia ridícula para tapar algo más. Eso me trajo broncas fuertísimas con mi esposa. Para ella no había otra explicación más que me había ido de cabrón esos 6 días con alguien más, y por más que le juraba que no, la duda se le quedó clavada para siempre. Mi única defensa era la llave. Se las enseñaba a todos para que vieran que no me lo estaba inventando. Esa llave dorada y pesada con los arcos de la M en el mango, que además tiene un grabado en el lomo que dice claramente que abre todas las puertas. Ahí la tengo guardada en el cajón de la mesa de noche. Nunca la he usado para intentar abrir nada. Ni creo que jamás vuelva a meterme a uno de estos restaurantes. Cuando empezó la tormenta, todo el mundo corrió a buscar dónde meterse y en el desmadre nos separamos del resto del grupo. En un momento solo quedamos Lore y yo. Había tanta gente empujándose hacia las carpas que les perdimos la pista a mis otros amigos. Era imposible alcanzarlos o ver entre los mares de gente hacia dónde se habían ido. Fuimos a la Feria de las Culturas Amigas en aquella rara edición que hicieron sobre Paseo de la Reforma. No teníamos plan, solo caminar y ver. Estando allá nos pusimos a caminar entre la gente, a chismear en los stands de los países, probar alguna comida rara y ver artesanías. De verdad que no se veía que fuera a llover. El día había estado despejado, con un calor seco y un sol que sofocaba a la multitud. Lore y yo corrimos a atajarnos debajo del alero de un edificio, pero el techito dejó de servir en cuanto empezó a hacer mucho aire y la lluvia nos empezó a pegar de frente. En eso mi amiga vio que del otro lado de la calle se abrían las puertas de un restaurante. Se alcanzaba a ver una recepción pequeña
iluminada y completamente seca. Me agarró de la mano y cruzamos la calle a ciegas, pisando charcos enormes. Saliendo de la cortina de agua, casi nos atropella un carro que amarró el freno a nada de nosotros. Del susto tropecé con la banqueta y me fui de lleno a un charco. Terminé empapado de pies a cabeza. Cuando por fin logramos meternos al restaurante, me dio muchísima pena estar dejando un charco de agua sucia en el piso pulido y seco del recibidor. Era un restaurante chino que acababa de abrir sus puertas. El comedor estaba vacío, salvo por uno que otro empleado que pasaba arrastrando un balde con un trapeador o unas charolas. Afuera la cosa se puso fea en un 2x3, al viento se le sumó el granizo y se volvió peligroso quedarse a la intemperie. Estuvimos ahí como 5 minutos que se me hicieron eternos. El agua no bajaba y el granizo se empezaba a acumular en las calles como una sucia alfombra blanca. De pronto salió una mujer detrás de la barra y nos habló en su idioma. El tono con el que hablaba sonaba casi molesto, pero la expresión de su cara era tranquila, neutra y por momentos casi amable. No sabía si nos estaba diciendo que nos saliéramos. No sabía si nos estaba diciendo que nos saliéramos o si nos estaba ofreciendo refugiarnos en lo que pasaba la tormenta. Mi abuelo siempre decía que los chinos eran de las personas más hospitalarias y amables que hay, y esa tarde lo iba a comprobar. Minutos adelante apareció aquel sujeto en la recepción, con el trapeador y la cubeta. Traté de pedirle el trapeador para limpiar yo mismo el charco que había dejado y le pedí disculpas. El tipo entendía solo un poco de español. Me sonrió, hizo un gesto con la mano para que me hiciera a un lado y soltó una frase corta para darme a entender que se lo dejara a él, que para eso estaba. La recepcionista nos indicó que la siguiéramos. Cruzamos el comedor principal y caminamos en dirección a la cocina, pero doblamos justo antes de entrar. Detrás de nosotros venía el sujeto del trapeador borrando cada huella de agua sucia que yo iba dejando a mi paso. La mujer empujó una puerta abatible, de esas tipo cantina, y salimos a un patio interno que tenía un techo traslúcido, completamente cubierto por la capa blanca de granizo que caía afuera. No tenía la menor idea de a dónde nos llevaba, pero asumí que solo nos querían ayudar. Caminando por ese patio, pasamos a un lado de un ventanal. Adentro había un aula improvisada con varios niños sentados en pupitres tomando clase, y justo al lado, separados solo por un muro bajo, varias mujeres picaban verduras con unos cuchillos enormes y filosos a una velocidad increíble. De ahí pasamos a los vestidores del personal. A Lore la metieron al baño de mujeres. A los pocos segundos se escuchó el ruido de una secadora de pelo con la que estuvieron dándole aire a la ropa hasta dejársela seca. A mí me ofrecieron un cambio de ropa completo. La camisola y el pantalón negro que usaban los meseros, que era lo único limpio y seco que tenían a la mano. Mi ropa mojada la metieron de inmediato a una secadora que estaba ahí mismo. Nunca me hubiera imaginado cómo era un restaurante por dentro. Era un mundo enorme, lleno de gente haciendo cosas distintas al mismo tiempo. Cuando me volví a juntar con Lore en el pasillo, le dije en tono de broma que ojalá no nos fueran a cobrar nada, porque no traíamos ni un peso encima. A la feria habíamos ido literalmente nomás a ver.
Nos quedamos un rato sentados en unos escalones viendo pasar a los empleados con charolas y bolsas, hasta que la misma mujer volvió a salir y nos hizo señas con la mano para que camináramos tras ella. Pensé que ya nos llevaba de regreso a la salida, pero tomó un camino totalmente distinto. Diría yo, fue el momento en donde el lugar dejó de tener sentido. Empezamos a subir y bajar por un enramado de pasillos tan estrechos que teníamos que caminar en fila india. El restaurante no era un solo edificio, estaba pegado a otros inmuebles viejos y los habían ido conectando por dentro rompiendo muros. Pasamos por el medio de lo que claramente eran recámaras privadas, con camas tendidas, altares rojos iluminados con focos pequeños y ropa colgada en lazos cruzados a la mitad del paso. Luego bajamos por unas escaleras de concreto húmedo que no tenían barandal. El techo se volvió tan bajo que tuve que agacharme. Arriba de nosotros no había una losa de concreto, sino una estructura de cristal grueso por la que corría un flujo constante de agua cristalina y peces pequeños. Parecía que estábamos pasando justo por debajo de un estanque o de un arroyo artificial montado en los niveles superiores. El aire olía en algunas partes a soya, en otras a humedad y en los espacios más abiertos a incienso. A la mitad de ese laberinto me dio desconfianza. Me detuve a mirar la calle a través de una ventanita. Le señalé la calle a la mujer con una mano y con la otra intenté hacer un gesto de que mejor nos íbamos. La mujer negó firmemente con la cabeza. Se llevó la mano a la boca haciendo el gesto de comer y nos señaló hacia adelante. Lore y yo nos revisamos la bolsa de los pantalones, la sacamos hacia afuera para enseñarle que estaban vacías y le dijimos que no con la cabeza para que entendiera que no teníamos dinero. La mujer solo soltó un chasquido con la lengua, hizo un gesto con la mano como restándole importancia al asunto y volvió a avanzar, dándonos a entender que no había de qué preocuparnos. Al final del pasillo llegamos a una escalera distinta, de escalones de piedra muy altos y empinados, como si subiéramos a un altar. Al terminar de subir nos metió a una pieza pequeña, un cuarto cuadrado de apenas 2 metros por 2, sin ventanas. Lo único que había dentro era una mesa redonda de madera oscura y 2 sillas. La mesa estaba pegada a la pared. Las sillas en donde nos íbamos a sentar no se podían hacer mucho para atrás, solo lo suficiente para podernos sentar bien. Había una puertita en la pared que daba justo sobre la mesa. Yo traté de abrirla, pero no se movía. No se abrió sino hasta que alguien la jaló con fuerza desde el otro lado. De la penumbra del hueco aparecieron unas manos que nos empezaron a extender varios platos cubiertos con domos de metal que perfumaron la diminuta pieza a jazmín, a soya frita, a jengibre dorado. Después entró desbordante el olor de la grasa de cerdo glaseada, del ajo sofrito y después un golpe fuerte de mariscos al vapor con ese fondo aceitoso y penetrante del ajonjolí tostado. Nos los pasaban uno a uno sin parar, hasta que la mesa se llenó por completo y no cupo nada más, al grado de que tuve que poner varios platos en el suelo junto a mis pies. Al final, la persona del otro lado de la pared nos entregó un ticket largo de papel térmico. Venía detallado todo lo que nos estaban dando y hasta abajo, marcado en letras grandes, un 0. Nuestra cuenta era de 0 pesos.
Con gusto y ya sin preocuparnos tanto por el dinero, pero también porque el olor que salía de las bandejas nos abrió el apetito y estábamos hambrientos, nos dispusimos a comer. Quitamos un domo, luego otro y así fuimos destapando todo hasta que no quedó nada cubierto. Nos dimos a la tarea de dejar cada plato expuesto porque lo que teníamos enfrente simplemente no hacía lógica a nuestro entendimiento. Y deja tú que fuera comida china y que por ende tuviera que verse diferente a lo que comemos día con día. Era más bien que los ingredientes más comunes de esa cocina, como el arroz frito, los brotes de soya, los camarones o la carne de cerdo, no había ni uno solo. Tampoco había nada que mis ojos hubieran visto antes. Todo parecía haber sido creado al azar por una computadora, tal como si una inteligencia artificial de las más rudimentarias hubiera intentado generar imágenes de platillos, combinando cosas sin entender muy bien cómo se ensamblan las formas o para qué sirve la comida. O como si fueran ingredientes de un continente entero que nadie había descubierto. Eran versiones mutantes de lo que conocemos. En vez de arroz, había una montaña de granos alargados, delgados como agujas de coser, que no estaban cocidos ni fritos, pero se amontonaban formando un bloque compacto que conservaba la forma exacta del bowl. En donde debía ir una carne guisada, había trozos planos de una fibra oscura con la textura visual del bistec, pero unidos directamente a pedazos de algo similar a la pechuga de pollo. Todo fusionado en una sola pieza continua, como si las dos carnes, los dos animales hubieran crecido pegados. Los equivalentes a los mariscos no tenían ni pies ni cabeza. En un plato hondo había patas de lo que parecía un cangrejo, pero en vez de terminar en tenazas, terminaban en hileras de pequeñas garras redondas sin articulación, pegadas directamente a un cuerpo que parecía un camarón gigante, pero plano, de un color naranja pálido y opaco. Las salsas eran lo más raro. Había un estofado con una crema espesa del color de la mostaza, pero donde el aceite rojo flotaba haciendo círculos perfectos que no se deformaban ni aunque le metieras el cubierto. Las gotas se quedaban estáticas, como si estuvieran pintadas sobre la superficie. Eran platillos que trataban de imitar la realidad, pero fallaban en los detalles. Una mezcla absurda de formas vegetativas, marinas y cárnicas puestas sobre el mismo plato sin ningún sentido. Pero aún así, el hambre le ganó a la extrañeza. Agarramos los platillos y le entramos a todo, y para nuestra sorpresa, estuvo delicioso. Cuando estábamos terminando de comer, nos quedamos a oscuras. No nos dimos cuenta al momento porque la luz no se fue de un jalón. Se fue atenuando gradualmente, como si le hubieran ido bajando la intensidad a un foco muy viejo, hasta dejarnos en las sombras. Esperamos un momento en silencio a que pasara algo. Silencio y oscuridad interrumpido por el retumbo de gente pasando a prisa por encima de nosotros, el zumbido de máquinas encendidas y el timbrazo metálico de un horno que sonaba cada tanto. Golpeé la puertecita de la pared con los nudillos, intenté hablar y levantar la voz, pero nadie contestó. Me levanté de la silla a ciegas para buscar un interruptor, aunque en mi memoria estaba seguro de no haber visto ninguno al entrar. Fui tanteando la pared con la palma de la mano y de repente sentí algo que me hizo temblar.
No quise darlo por hecho hasta no recorrer toda la pieza otra vez, tocando muro por muro. La entrada ya no estaba. La escalera por la que habíamos subido simplemente había desaparecido. Mientras cenábamos, a medio metro de nuestra mesa teníamos el hueco oscuro de los escalones de piedra. Ahora todo era una pared lisa, continua, helada al tacto. En ese momento me pegó una ola de claustrofobia tremenda y me dieron unas ganas de gritar de desesperación. De pronto escuché un ruido de madera raspando el piso. Volteé y vi la silueta de Lore metiéndose de lleno por la puertecita sobre la mesa, la misma por donde nos habían pasado los platos. A los pocos segundos asomó la cabeza de regreso y me dijo en un susurro que del otro lado sí había luz, que me pasara rápido. No lo pensé, me trepé a la mesa, empujé la cabeza por el hueco y me arrastré hacia el otro lado. Ahí también era un comedor privado, pero un poco más grande. La diferencia es que ese sí tenía una puerta abierta hacia el exterior. Salimos de ahí a un corredor más o menos iluminado que se iba haciendo cada vez más estrecho a medida que avanzábamos. Caminábamos despacio, pegados al muro, porque no teníamos la menor idea de a dónde íbamos ni en qué parte del restaurante estábamos. En eso, Lore encontró un agujero en la pared de yeso y se asomó. El agujero daba directo al comedor principal del restaurante. Justo a un lado de la rendija había una mesa ocupada por una muchacha que estaba comiendo sola. Lore pegó la cara al hueco y le habló. La chava dio un brinco en la silla y se levantó aterrorizada, volteando a todos lados sin entender de dónde carajos venía la voz que la estaba llamando desde el muro. En cuanto vimos que nos escuchaba, los dos empezamos a gritar como locos, que estábamos atrapados, que nos ayudaran a salir, que le hablaran a alguien. Pero la mujer nomás nos miraba con la cara pálida, no entendiendo ni una sola palabra de lo que le decíamos. Corrió a buscar a un mesero y algo le dijo agitada, pero nosotros tampoco entendimos qué le dijo a él. Solo vimos cómo el tipo, que traía puesto exactamente el mismo uniforme de mesero que yo traía puesto, caminó hacia la pared con calma, descolgó un cuadro enorme que estaba colgado a un lado y lo puso justo encima del agujero. Todo se volvió oscuridad otra vez y ya no pudimos ver nada. No nos quedó de otra que seguir caminando a ciegas por el pasillo. Más adelante nos topamos con una bajada. Eran como 50 escalones de metal, oxidados y fríos, que se sentían suspendidos en medio de un vacío subterráneo, crujiendo feo a cada paso. Al final de las escaleras no encontramos piso firme, sino una plataforma de carga con un elevador manual de rejilla. Nos tuvimos que turnar para darle vueltas a una palanca de fierro enorme, un timón pesado, duro de mover, porque fueron como 7 pisos enteros los que tuvimos que subir a puro brazo. El cable de acero rechinaba como si se fuera a romper en cualquier momento. Le dimos y le dimos hasta que el mecanismo trabó con un golpe. La rejilla se abrió sola y por fin salimos directo a una zona interna. Empezamos a dar vueltas por áreas que se sentían completamente ajenas a un restaurante normal. Pasamos por un arco sin puerta que daba a una lavandería subterránea, un cuarto enorme, caliente y con mucha humedad, donde había filas de lavadoras industriales girando en silencio.
Al fondo, sobre tarimas de madera, había decenas de cobijas tendidas en el suelo y repisas llenas de fotos familiares iluminadas por veladoras rojas de vaso. No había nadie atendiendo, pero el lugar olía a detergente mezclado con incienso. Más adelante abrimos una puerta pesada de metal pensando que daba a la calle y entramos a un salón iluminado por un solo tubo de luz neón que parpadeaba. En las paredes había cientos de uniformes colgados en ganchos, ordenados por color y tamaño. En la esquina, sentadas en sillas de plástico, había 3 botargas completas de leones chinos de danza tradicional, totalmente inmóviles, encaradas hacia una televisión viejísima que transmitía pura estática. Al salir de ahí caímos por fin a la cocina principal del restaurante. Ahí en la cocina había muchísima más gente. Pensé que seguro ya había dejado de llover afuera y que por fin nos podíamos ir, pero la realidad era que seguíamos completamente atrapados en ese laberinto que parecía no tener fin. Intentamos hablar con la gente que iba y venía con platos y charolas, pero nadie nos quería prestar atención y la puerta de salida no se veía por ningún lado. Todos estaban metidos a presión en sus propios asuntos. A las pocas personas a las que pudimos secuestrar un minuto de su tiempo poniéndonos enfrente, no nos entendieron nada. Seguro nos explicaron en su idioma cómo podíamos salir, pero nosotros tampoco les entendimos una sola palabra. Era desesperante. Empezamos a abrir las puertas al azar. Unas daban a corredores helados, oscuros, y otras directo a cámaras de refrigeración, con cortinas de plástico grueso de las que salía una vaporada de hielo. En eso, Lore me dijo que un poco más atrás había visto un botón de emergencia rojo pegado en la pared. Como ya llevábamos un buen rato dando vueltas sin llegar a ningún lado, me dijo que lo único que se le ocurrió era apretar ese botón para que sonara una alarma. Así, todo el mundo iba a evacuar el lugar y nosotros nos saldríamos junto con ellos. Se regresó y lo presionó. De inmediato empezó a retumbar una alarma ensordecedora. Toda la gente de la cocina, al mismo tiempo, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Nadie corrió con pánico, simplemente soltaron los utensilios y caminaron todos en una misma dirección, en fila, como si ya supieran exactamente qué hacer. Lore y yo nos pegamos al grupo, esperando que nos llevaran a la calle, pero no nos llevaron a la salida. Se metieron todos a una habitación amplia, sin ventanas, y se encerraron junto con nosotros. Se quedaron ahí parados completamente en silencio. Había personas de todos los tamaños, cocineros, meseros, niños, viejos, todos mirándose entre sí, susurrando cosas muy bajito en su idioma, pero tratando de mantener la compostura. Los únicos que desencajábamos por completo éramos nosotros dos, parados a la mitad del cuarto, sin saber qué carajos estábamos haciendo ahí, ni de qué nos estábamos escondiendo. Nadie se movía. Tardamos varios minutos de tensión acumulada en decidirnos a empujar la puerta de esa habitación y salirnos de ahí solos. Caminamos a prisa de regreso por el pasillo de la cocina, tratando de encontrar cualquier puerta que no fuera un refrigerador. En eso, un tipo salió a toda prisa de una barra de servicio. Me miró de arriba a abajo y, al verme con el uniforme de mesero bien puesto, ni la pensó. Me plantó en los brazos una bandeja metálica pesadísima
con 4 platos llenos de comida caliente encima. Sin decirme una sola palabra, empujó con fuerza las 2 hojas de una puerta abatible de madera para que yo pasara. En cuanto cruzamos el umbral, salimos a la luz del comedor principal, ese que habíamos visto desde la entrada. Escuchamos el murmullo de los clientes y la música del lugar. Habíamos regresado al punto de partida. No lo pensamos ni 2 veces. Pusimos la bandeja con la comida en la primera mesa vacía que tuvimos enfrente. Lore me agarró de la manga y nos salimos corriendo hacia la calle sin voltear atrás. Afuera seguía lloviendo, ya no tan fuerte como al principio, pero sí lo suficiente para volvernos a mojar. Nos dio igual, dejamos que la lluvia nos empapara nuevamente. Ya no buscábamos refugio, caminábamos metiendo los pies en los charcos. Se sentía liberador, muchísimo mejor que seguir 1 minuto más metidos en ese imposible lugar. Si has llegado hasta este punto, de verdad muchas gracias por quedarte hasta el final y escucharlo todo. El apoyo de ustedes es lo que mantiene vivo este canal. Si disfrutaron de este recorrido por los rincones más extraños de la ciudad, los invito a dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el video con alguien que disfrute del terror. Para saber quiénes forman parte de la comunidad, déjenme en los comentarios la frase clave de estos relatos: cajita infeliz. Los voy a estar leyendo y respondiendo a todos. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.